A pesar de tener solo 28 años, Carlos Guirao consiguió en los pasados comicios devolver a Izquierda Unida Utrera su presencia en el ayuntamiento. Este utrerano es técnico superior en marketing y publicidad, ha trabajado en webmaster y diseño gráfico, pero afirma que no se le caen los anillos a la hora de afrontar tareas en otras áreas como la hostelería. Le gusta la música, la informática y la cocina, pero sin duda es la política el hilo conductor que ha marcado su vida. De las Juventudes de Izquierda Unida pasó a empeñar cargos a nivel provincial y ahora pretende nuevamente emprender un cambio en Utrera. Como ven, el encargado de defender las ideas de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Utrera no es otro que Carlos Guirao. Muy buenas y bienvenido. Hola, muy buenas. Muchas gracias. Que concurre una vez más a las elecciones municipales. Yo recuerdo una imagen tuya, justo cuando conocimos los resultados de las pasadas elecciones, que estabas realmente emocionado, que asomaba incluso alguna lagrimilla. Ahora tienes la experiencia de los pasados comicios y afrontas, bueno, una nueva edición, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hay de distinto en el Carlos Guirao? Bueno, mucho, ¿no? Mucho, porque la verdad que, bueno, el paso por el ayuntamiento evidentemente te hace ver las cosas de otra manera, con mucho más frialdad a nivel político, bueno, y a nivel personal son 4 años también, ¿no? Son 28 años ahora, la otra vez teníamos 24 años, la verdad que, bueno, también era una persona joven, y la verdad es que era una responsabilidad la que caía sobre mí bastante importante, ¿no? Es decir, encabezar un proyecto como el de Izquierda Unida, después de estar 8 años fuera del ayuntamiento, 8 años fuera de la institución y haber perdido la voz de la izquierda, de Izquierda Unida en la institución, encabezar un proyecto con 24 años, a mí me eligieron candidato, la asamblea local tenía solamente 22 años y era difícil, ¿no? Y evidentemente, bueno, la campaña y los meses antes fueron meses y días muy complicados porque, bueno, la verdad es que afrontar un proyecto como este para una ciudad con 52.000 habitantes y poner tu cara en un cartel y salir pues, en todos sitios con 23, 24 años, la verdad es que no era sencillo, ¿no? Y la verdad es que el día de las elecciones nosotros cumplimos un objetivo, nosotros teníamos un objetivo muy claro, que era evidentemente presentarnos con un buen programa, una buena candidatura, pero sobre todo era volver a entrar al Ayuntamiento de Utrera, volver a tener representación municipal. Lo conseguimos y evidentemente la noche del 22 de mayo del 2011 fue una noche muy especial, evidentemente para mí, por lo personal y por todos los meses anteriores y por esa responsabilidad que yo a nivel personal sí asumí y que evidentemente por la edad y por muchas otras cuestiones pues no es fácil, y a nivel político pues era una noche muy feliz porque, bueno, la verdad es que ser el protagonista, el candidato de la candidatura que devuelve a Izquierda Unida al Ayuntamiento de Utrera y que hemos sido capaces estos 4 años de defender la voz de la gente, la voz de los sin voz y la voz de una posición de izquierda muy clara, muy nítida, como hemos hecho en estos años en el Ayuntamiento, pues la verdad que ese día empezaba todo. Han pasado 4 años y la verdad es que ahora la situación cambia, se ven las cosas con muchísima más frialdad, con muchísima más tranquilidad, con muchísima más madurez, tanto personal como política, y la verdad es que afrontamos otro nuevo reto, pero evidentemente la situación y los sentimientos muchas veces cambian, no quizá tanto a nivel político, porque los proyectos políticos muchas veces en 4 años varían mucho, pero los objetivos no tienen por qué variar, pero sí a nivel personal es verdad que estoy viviendo la campaña y estos días con muchísima más mesura, con muchísima más tranquilidad, con los pies más en el suelo y desde luego sabiendo con esa madurez política y personal que te da saber la responsabilidad que uno tiene, evidentemente algo ha cambiado, ¿no? Algo ha cambiado con respecto a que hace 4 años, aquellas elecciones, pero esperemos que no cambie el día de las elecciones, esperemos que el día de las elecciones podamos volver a que se nos caigan las lágrimas, podamos volver a emocionarnos, no porque obtenemos un concejal, sino porque tenemos mucho más, que es el objetivo ahora en estas elecciones. Perfecto, bueno, y hablamos de trayectoria, de esa experiencia de estos 4 años que llevas al frente de Izquierda Unida, pero tu experiencia política se remonta algo atrás, ¿no? A pesar de tu juventud, porque en estos programas me gustan que los ciudadanos conozcan un poco la trayectoria de aquel que aspira a representarlo. A pesar de tu juventud, llevas bastante tiempo vinculado a la política, ¿no? Sí, exactamente. Yo llevo casi 10 años afiliado a Izquierda Unida, he tenido puestos de responsabilidad en las Juventudes Comunistas, a nivel provincial, he sido secretario político de las Juventudes Comunistas, máximo responsable de la Juventud Comunista en la provincia de Sevilla, he tenido puestos de responsabilidad a nivel estudiantil, he tenido puestos de responsabilidad en la Juventud Comunista a nivel de solidaridad internacional, soy miembro del Comité Provincial del Partido, soy miembro del Comité Provincial y de la Ejecutiva Provincial de Izquierda Unida y evidentemente, bueno, cuando la organización provincial, el Consejo Andaluz en este caso, que es quien respalda una candidatura de los pueblos de más de 50.000 habitantes y evidentemente mis compañeros y compañeras en Utrera,
ya en el año 2009-2010 optaron por mi persona como candidato a la alcaldía en una ciudad como esta, en una organización política como esta. Lo hicieron evidentemente porque, bueno, a pesar de que mi juventud me impedía tener una gran trayectoria política en cuestión de tiempo, en cuestión de fecha, sí es verdad que tampoco era un recién llegado. Ya en esa época, evidentemente estos 4 años me han servido a mí y a la organización para crecer mucho más, pero bueno, son 10 años, ¿no? Y a pesar de, como digo, de la juventud y de mis 28 años, son 10 años militando en una organización política, y no solamente militando en una organización política, sino teniendo puestos de responsabilidad, que yo creo que eso multiplica por 3 o por 4. No es lo mismo ser un simple afiliado, que yo siempre me considero un responsable, un afiliado de base antes que nada, y un compañero más como cualquier otro, pero bueno, no es lo mismo ser un afiliado de una organización política 10, 12, 15 años que tomar puestos de responsabilidad desde los primeros momentos, y evidentemente cada año que pasa en un puesto de responsabilidad, bien sea portavoz de un grupo municipal y representar a tu organización en el ayuntamiento, o bien sea en cualquier tipo de responsabilidad orgánica, bien sea local o a nivel provincial, cada año son 3. Porque evidentemente adquieres mucha más experiencia, son muchas más las decisiones que tienes que tomar, son muchos más los problemas en los que te ves envuelto que tienes que solucionar, son muchas más las críticas que recibes, tanto de los tuyos como de los que no son tuyos, y evidentemente esto te hace crecer mucho más rápido. Igual que estos 4 años en el ayuntamiento, yo siempre le decía estos días a mis compañeros y a mis amigos que, bueno, que se suele decir eso de cuando pasa el tiempo y miramos atrás hay que ver que parece que fue ayer, ¿no? Sí, cuando ahora miramos las elecciones, muchos compañeros me dicen, hay que ver que parece que fue ayer cuando estábamos pegando carteles para el año 2011. Yo digo lo contrario, digo, bueno, para mí se me ha hecho un poco largo, porque la verdad es que estos 4 años en el ayuntamiento, solo, sin grupo municipal, afrontando solo las responsabilidades de representar Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Utrera, ha sido 4 años muy difíciles y han sido 4 años muy duros, y yo la verdad que no tengo esa sensación personal de mirar para atrás al año 2011 y tener la sensación de que parece que fue ayer. A mí la verdad es que esos 4 años han sido 4 años, pero me han parecido 12, porque la verdad es que son muy complicados representar a la organización solo como el único concejal de Izquierda Unida. Esperemos que eso cambie a partir del 24 de mayo, pero bueno, es verdad que esa experiencia acumulada, a pesar de la juventud, sí existe, tanto a nivel de puestos de responsabilidad institucional en estos últimos 4 años, como a nivel orgánico, tanto a nivel local como a nivel provincial, y son experiencias que uno acumula y evidentemente le facilita también a la hora de tomar decisiones para el futuro. Carlos, ¿y qué te llevó a iniciarte en la política? ¿Qué hacías antes? Bueno, nada especial, ¿no? Un trabajador que entiende que los trabajadores tenemos que estar organizados, un trabajador que entiende que existe un sistema político que no es justo con el conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país, y que entiende que ese sistema hay que cambiarlo. Un trabajador que ve en sus propias carnes cómo el sistema capitalista obtiene una serie de beneficios económicos a cambio de la explotación o de la utilización de los recursos humanos y de la explotación de la mano de obra de los trabajadores, de los recursos naturales, y que entiende que tiene que organizarse junto con otros trabajadores y trabajadoras. Y ya por ese año 2005, 2006, 2007, cuando yo me afilié a mediados de 2006, pues uno entiende que tiene que organizarse, que uno cuando está trabajando y sufre en sus propias carnes eso de que hablamos tanto del sistema capitalista, y que hay que cambiar este sistema por crear un sistema más justo, más igualitario, y donde se respeten más los derechos de los trabajadores y trabajadoras, donde se respeten más también los derechos naturales y medioambientales, también los derechos de los animales, y crear ese sistema donde no existan explotados y explotadores, y donde no existan cada vez más ricos, cada vez más pobres. Ya por ese momento pues yo entendí, a pesar de mi juventud con 17 años, pues entendí que había que organizarse junto con otros trabajadores, junto con otra gente de tu clase, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, personas que como tú sufrían ese sistema capitalista, y por tanto, bueno, opté por este partido, por Izquierda Unida, por el Partido Comunista, porque entendía que era esa organización política que contenía ese conjunto de trabajadores y trabajadoras organizados por el cambio, por un nuevo país, por la construcción de un nuevo sistema político. Y ahí entramos, ¿no? No es ninguna tradición familiar, no es ninguna tradición de ningún tipo, simplemente porque uno solo va reflexionando y madurando sobre el sistema en el que vive, y si quiere cambiarlo, evidentemente no vale con salir por las calles con un cartel, ni vale por salir con la calle con una trompeta. Si quiere cambiarlo hay que organizarse, y hay que organizarse dentro de los partidos políticos, y yo entendí que este era el partido que mejor representaba mis ideas, que evidentemente después las he ido definiendo y las he ido madurando y las he ido perfilando, pero evidentemente en ese momento ya me afilié al partido como uno más, y empecé a
a crecer dentro de la organización, a crecer también a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel personal, y evidentemente, bueno, pues cada día que pertenezco a otra organización me hace sentir más orgulloso de pertenecer a ella, y sobre todo lo más importante, el motivo por el que me afilié hace 10 años a esta organización sigue plenamente vigente, porque los trabajadores siguen teniéndose que organizar y el sistema capitalista sigue siendo un sistema de derrotar para crear, como digo, ese sistema mucho más justo. Sigues defendiendo esos ideales y lo haces también en estas elecciones, y estamos ante un panorama político en el que tenemos nuevas fuerzas políticas emergentes. En Utrera contábamos ya con esa presencia de Unión Progreso y Democracia, que ya la tuvimos en los pasados comicios. Tenemos también un nuevo partido, el Partido Utrerano, y me gustaría que me dijera qué diferencia Izquierda Unida de los restantes partidos. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tienes que no tengan los otros partidos? Bueno, hay fundamentalmente una cosa que nos diferencia del resto de los partidos que se presentan a estas elecciones, concretamente en Utrera, estos 6 contrincantes o partidos políticos que se presentan a las elecciones, y es que nosotros somos una organización de izquierda. Eso no lo tiene nadie, nítidamente, sin complejo, no nos disfrazamos, no nos ponemos un pie en el centro, uno en la socialdemócrata, otro en medidas liberales, y después decimos que somos republicanos pero que sí, pero que no, y celebramos el 1 de mayo pero que sí, pero que no. No lo somos. No somos el Partido Socialista Obrero Español, somos un partido de izquierda, somos un partido nítidamente de izquierda. Eso es algo que quizás no nos haga especial, porque no es nada especial, es nuestro propio ADN político, nuestro propio ADN ideológico, pero sí tenemos que decir muy claro, con mucha humildad, pero con mucho orgullo, tenemos que decir que el ciudadano utrerano que se sienta de izquierda el próximo 24 de mayo no tiene muchas opciones, solamente tiene la papeleta de Izquierda Unida, porque todo lo demás son rojos desteñidos, todo lo demás es, bueno, el Partido Socialista, que dice que es de izquierda la oposición, pero cuando llega hace reformas laborales en contra de los trabajadores, que ha recortado con Zapatero el derecho de muchísimas familias, y que evidentemente ha abrazado el capitalismo, no en estos últimos años, sino ya Felipe González hace muchos años, y cualquier persona que conozca la historia del Partido Socialista lo puede saber. No es ni siquiera un partido socialdemócrata, es un partido liberal, capitalista, y que ha defendido el capital, y Pedro Sánchez lo hace también en la actualidad, y recoge el testigo de todos los anteriores secretarios generales. Por lo tanto, yo creo que esa es la definición más clara que tiene Izquierda Unida. Es una organización nítidamente de izquierda, es una organización que ha hecho un buen programa electoral de izquierda para dar una salida social a la crisis, para que salgamos de la crisis no dejando a un lado a los trabajadores, a las trabajadoras y a las personas que lo están pasando mal, y por lo tanto nosotros hacemos un llamamiento a esa mayoría social que se siente de izquierda, y que el 24 de mayo, cuando se siente delante de una mesa de un colegio electoral o entre en una urna para elegir su papeleta, tendrán muchas opciones por la derecha, tendrán muchas opciones por nuevos partidos, pero no tienen ninguna otra opción si quiere votar un partido de izquierda. No existe en Utrera, en esta candidatura, en estas elecciones municipales, un partido de izquierda que se presenta en las elecciones, salvo Izquierda Unida. Quizás eso sea algo, como digo, que no nos hace especial, porque es nuestro propio ADN y nuestra propia ideología con la que nos presentamos a las elecciones, y no renunciamos, porque no somos un partido, no somos una organización política de sondeo, de demoscopia, no somos una organización política que se levante por la mañana, que vea las encuestas y que en función a lo que digan las encuestas cambiamos el discurso y lo variamos desde el centro a la izquierda, de la izquierda a la extrema izquierda, de la extrema izquierda al centro. No lo hacemos. Somos una organización política de izquierda con una ideología muy nítida, y en ella nos movemos. Y hay veces que los resultados electorales nos acompañan y veces que los resultados electorales no nos acompañan, pero nosotros nos movemos por la ética de la convicción, y la ética de la convicción ni entiende de sondeo ni entiende de matemáticas, entiende solamente de defender tus propios principios y tus propios valores, y en esos son los que nos defendemos cuando salimos a la calle a una movilización, esos son los valores que defendemos cuando nos sentamos en el sillón de un pleno, sea en la oposición o sea en la alcaldía. Esos son los sillones que defendemos cuando vamos a una huelga general, y esos son los valores que defendemos cuando hacemos un programa electoral, los valores de la izquierda, y son los con los que nos presentamos en las elecciones, y creo que es lo que nos diferencia del resto de grupos políticos, porque no hay esa opción de izquierda más allá de Izquierda Unida. ¿Tú crees que la irrupción en el panorama nacional de partidos como Podemos o como Ciudadanos han servido de revulsivo para romper ese bipartidismo? ¿Crees que va a favorecer a otros partidos minoritarios, como en este caso Izquierda Unida? Bueno, es una lectura muy nacional, es una lectura muy complicada, y desde luego hay muchas opciones, muchas valoraciones que hacer en torno a eso. Yo creo que la aparición de Podemos y Ciudadanos no ha roto con el bipartidismo, sino que ha creado un nuevo bipartidismo, el bipartidismo de lo viejo y el bipartidismo de lo nuevo. Han creado dos repuestos naturales, tanto a nivel ideológico como a nivel práctico, a nivel de votación, del bipartidismo que caía. Bueno, las últimas encuestas del sí ya dan que el bipartidismo no estaba tan muerto como parecía, ¿no?
Y se ha producido una cosa muy curiosa. Izquierda Unida, en torno al año 2013, a mediados final del año 2013, tenía los últimos sondeos de la última encuesta en torno al 15-16%. Como digo, no me interesa mucho la encuesta, pero la última encuesta de sí le daban a Izquierda Unida en torno al 15 o el 16% de votos. La aparición de Podemos, evidentemente, ha hecho temblar un poco los cimientos del resto de grupos políticos, que ya teníamos una cierta trayectoria. A mí no me gusta hablar eso de lo viejo ni de lo nuevo, pero sí es verdad que teníamos una cierta trayectoria como organización política. Otros somos más nuevos en la organización, otros tienen más tiempo. El Partido Comunista tiene mucha historia en este país, eso no se le puede negar a nadie. Pero sí es cierto que ahora la aparición de Podemos sí nos hizo bajar un poco la intención de voto y tener una situación complicada, y nosotros lo admitimos con mucha naturalidad y con mucha humildad, porque, como digo, no nos mueve los sondeos, sino nos mueve la ética de la comisión. Pero lo más curioso es que después de todo este boom de Podemos, la última encuesta del Sí, publicada hace el día antes o 2 días antes del inicio de esta campaña electoral de las municipales y de las autonómicas también en el resto de España, a Podemos le da un 16%. Es decir, que después de todo ha aparecido un nuevo partido que se ha posicionado en el mismo porcentaje que tenía Izquierda Unida, una izquierda nítida, sin complejo, y que defendía los valores de izquierda, como digo, sin ningún tipo de complejo, pero el bipartidismo del Partido Socialista y el bipartidismo que representa también el Partido Popular sigue estando con una amplia mayoría para ser las únicas 2 opciones de gobierno en las próximas elecciones generales. Y bajo eso existen otro nuevo bipartidismo que también se pelean por pelearse por ese tercer puesto, que es el bipartidismo que representa Podemos y que representa Ciudadanos. Bueno, ya veremos, ¿no? Yo creo que lo que hay que intentar trabajar, y es una opinión personal y que sé y que conozco que comparten muchas personas en el ámbito de Izquierda Unida, entre ellos el candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Garzón, que nosotros tenemos que trabajar de cara a las elecciones generales a hacer un gran frente de izquierda, porque este país no se va a solucionar con 6 o 7 partidos en un ámbito ideológico más o menos parecido. Igual que te decía que en las elecciones municipales solamente hay un partido de izquierda que se presenta a las elecciones, que somos nosotros, que es Izquierda Unida, en las elecciones generales quizá no se vea esa situación. Quizá veamos más organizaciones en el ámbito de la izquierda, desde el partido de Ada Colau, a ECUO, a Podemos, a Izquierda Unida o a otras organizaciones de izquierda en el ámbito republicano, en el ámbito feminista y en el ámbito anticapitalista, que se van a presentar las elecciones. Creo que estamos ante una oportunidad histórica de cambiar este país, ante una oportunidad histórica de empezar a cambiar eso por lo que que está aquí humildemente se afilió a Izquierda Unida en el año 2006, por cambiar este sistema, por hacer un sistema más justo. Tenemos que aprovecharlo. Yo creo que los dirigentes de esta organización van a estar a la altura de las circunstancias. Espero que lo estén también los dirigentes de otras organizaciones políticas, y que seamos capaces de hacer un frente de izquierda, porque si hacemos un gran frente de izquierda con muchos partidos, un gran frente popular, como ya se hizo hace muchos años, en el año 31, creo que ni Podemos, ni Ciudadanos, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni ningún partido que representa lo viejo, porque aquí no es cuestión de edad, ni cuestión de mirar el carnet de identidad, ni de la gente, ni de los partidos políticos, sino de lo que representa. Porque decía Alberto Garzón que él se siente más representado por Julio Anguita o por Cayo Lara, a pesar de ser personas de edad y que tienen una alta trayectoria política, que por cualquier joven de 20 o 21 años que defiende desde posiciones franquistas a posiciones fascistas y totalmente reaccionarias. Y ahora sale el señor Rivera diciendo que la regeneración solamente lo podemos hacer los que hemos nacido en democracia, ¿no? Bueno, eso es una auténtica vergüenza decir eso, porque yo soy de esos que he nacido en democracia, pero yo no comparto ningún valores con el señor Albert Rivera. Yo comparto valores con Cayo Lara y comparto valores con Julio Anguita y con otra serie de camaradas como Marco Jana o otra serie de personas, también a nivel local como Manolo Delgado, que son los que representan realmente mis valores, independientemente del carnet o de identidad que tengan. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, sí es cierto que la aparición de 2 partidos ha movido un poco los cimientos de la política, pero eso no es malo, ¿no? Yo creo que también ha hecho que muchas personas que estaban un poco asqueadas de la política y que habían dejado de prestar atención o de sentir ilusión por la política lo han vuelto a hacer. Eso nunca es malo y por lo tanto yo creo que se tiene que ver como algo natural y como algo positivo, y cada partido evidentemente defenderá sus posiciones con mucha dignidad y cada ciudadano votará a quien considere que defiende mejor sus ideas, ¿no? Perfecto, y en todo caso no siempre lo que pasa a nivel nacional es extrapolable luego a lo local, porque sabemos que Utrera un poco se mueve libremente por esto de la política. Sí me gustaría saber, porque antes me comentabas que el punto fuerte de tu partido es que es la opción de izquierdas en el Ayuntamiento de Utrera. Me gustaría que, como con los restos de candidatos, que hicieras un poco de autocrítica y me dijeras ¿cuál crees que es el punto débil de Izquierda Unida?
Bueno, nosotros la autocrítica no es nada especial, nosotros la autocrítica la hacemos constantemente, va en nuestro propio ADN como formación política y los afiliados de esta organización política hacemos constantemente autocrítica, convocamos reuniones de balance para analizar el año político una vez que termina el curso político en el mes de julio y hacemos constantemente autocrítica, ¿no? Bueno, la autocrítica muchas veces es complicada porque no es lo mismo verla de dentro que de fuera, es decir, cualquier ciudadano que le pregunten cuál es el punto débil de Izquierda Unida quizás diga otro que los que decimos de dentro, porque tienen otra perspectiva, porque uno de dentro muchas veces cree que está haciendo algo bien, cree que está llevando una propuesta que es agradable para los ciudadanos o que está haciendo cualquier tipo de acción institucional que es buena para la gente y la gente no la está percibiendo como tal. Y otras veces el contrario, otras veces los ciudadanos perciben con más grado cualquier tipo de acción que nosotros entendemos que no, quizá no es positiva. En el punto débil, hombre, yo creo que Izquierda Unida evidentemente en los últimos años quizá haya tenido una carencia de debate. A nivel nacional me refiero, haya tenido una carencia de debate y quizá esa carencia de debate político nos haya hecho perder una oportunidad histórica que han aprovechado otros partidos políticos que han aparecido nuevos y que se han sido capaces de copar un electorado que quizás si hubiéramos tenido ese debate y si hubiéramos sido capaces de renovar, no de renovar personas ni de renovar la edad de los dirigentes, sino de renovar nuestro discurso y de renovar nuestras posiciones políticas, quizás hubiéramos tenido una mayor representación hoy en día y quizás ahora mismo para afrontar estas elecciones municipales y para afrontar también las elecciones autonómicas que tuvimos hace algunas semanas lo hubiéramos hecho de otra manera. Pero bueno, los puntos débiles son para analizarlo con mucha tranquilidad, con mucha naturalidad y para corregirlo, ¿no? Y por centrarme aquí en Utrera, pues bueno, también ocurre lo mismo, ¿no? Evidentemente los puntos débiles no son los mismos los que puede ver uno que está constantemente rodeado por un círculo de trabajo y que muchas veces agacha la cabeza y no ve muy bien lo que hay a su alrededor que lo que pueden observar los ciudadanos con respecto a esta organización política. Quizás hayamos cometido un error, no en estos últimos meses, no en estos últimos años, pero sí al principio de la legislatura, que es un error que estaba aquí cuando se presentó la elección, intentó no cometerlo, pero que quizás el propio día a día nos ha llevado a cometer y afortunadamente fuimos capaces de corregirlo a tiempo, que es el centrarnos mucho en la actividad institucional y dejar de lado la actividad política. Yo siempre decía que primero son la organización, que primero es la política y que la actividad institucional no tiene que ser más que una pata de esa actividad política, que no hay que abandonar la calle, que no hay que abandonar los barrios, que no hay que abandonar de hablar con la gente, y la actividad institucional es una forma de canalizar todo eso que la calle dice y llevarla al ayuntamiento, en este caso de manera muy humilde con un solo concejal. Quizá la falta de experiencia institucional, tanto de mí como persona, como de la organización política, porque después de 8 años fuera de la institución, todas las personas que estábamos en la organización son personas que no hayamos estado en la anterior etapa de Izquierda Unida en el ayuntamiento, nos hizo los primeros meses, el primer año, año y medio, incluso 2 años, centrarnos mucho en la parte institucional porque teníamos mucho que aprender, teníamos mucho que saber qué es lo que se mueve por esos pasillos del ayuntamiento y conocer mucho de la actividad institucional. Y quizás esos primeros años nos hizo abandonar un poco la actividad política, la actividad de crecer en afiliación, la actividad de no dejar los barrios. Afortunadamente fuimos capaces de corregirlo, como digo, con mucha autocrítica, también en los debates a nivel interno, y fuimos capaces de corregirlo de cara a esta última etapa de legislatura, cuando hemos convocado concentraciones, cuando hemos vuelto a estar en la calle, cuando hemos vuelto a participar en huelgas generales y cuando hemos vuelto a tener una participación mucho más política que institucional, y como digo, debe de ser una pata importante, pero no debe ser una pata prioritaria dentro de la acción política de ningún dirigente político ni de ningún afiliado, al menos de Izquierda Unida. Además, los partidos que habéis estado en la oposición tenéis ese hándicap de no haber podido demostrar en el gobierno todas las cosas que se pueden hacer o la manera distinta de hacerlas, pero sí que es verdad que también se puede valorar por parte de los ciudadanos cómo se ha hecho la oposición, no se hace oposición siempre de una misma manera, ¿no? No, está claro. Mira, yo he venido diciendo en los actos públicos y en los diferentes encuentros con los vecinos que nosotros hemos hecho una muy buena oposición, muy difícil, porque hacer oposición con un solo concejal es muy complicado, pero que hemos hecho una oposición muy responsable, pero muy valiente. Muy responsable porque siempre hemos mirado el interés de Utrera, siempre hemos mirado el interés de los ciudadanos y ciudadanas de Utrera. Sí, nunca hemos dicho que no por definición, nunca hemos dicho que no a ninguna propuesta porque venga de un partido que no nos agrade o que ideológicamente sea, no lo hemos hecho. Hemos mirado la propuesta y no hemos mirado nunca al proponente. Hemos aprobado cosas solamente con el gobierno. Izquierda Unida ha aprobado, como por ejemplo el último plan general o otra serie de medidas que lo ha presentado el Partido Popular o el Partido Andalucista o el alcalde como presidente del Pleno, que no ha tenido el apoyo ni de UPyD ni del Partido Socialista y que ha tenido el apoyo de Izquierda Unida, porque entendíamos que era bueno para Utrera, porque lo hemos analizado, nos podremos equivocar o no, pero en ese momento entendíamos que era bueno para Utrera, que era bueno para los intereses de esta ciudad y lo hemos hecho.
con mucha tranquilidad y no nos vamos a poner las manos en la cabeza porque una propuesta del Partido Popular tenga el respaldo de Izquierda Unida, porque sí entendemos que es buena para la ciudad. Es decir, hemos tenido una posición muy responsable. Hemos hecho en torno a 850 ruegos y preguntas. Sí, eso es el resultado de un trabajo en la calle, porque tú no llevas ruegos y preguntas si no hablas con los ciudadanos, si la gente no te dice lo que quiere. Hemos pedido cosas al alcalde en ese punto de ruego y pregunta, que es donde los concejales tenemos la oportunidad de denunciar, de preguntar, de pedir algo a la alcaldía, que en muchos casos es libre decisión de esta organización política, y en otros casos, en la mayoría, son cosas que llevamos de los ciudadanos, que los ciudadanos nos piden. Pero también hemos hecho una oposición muy valiente. Sí, hemos hecho una oposición muy valiente porque hemos hecho una oposición que hemos ido a la Fiscalía hasta en 3 o 4 ocasiones a llevar diferentes procedimientos urbanísticos, que todavía ninguno de ellos está archivado y que todavía siguen en una investigación por parte de la Fiscalía, porque entendíamos que existían diferentes irregularidades urbanísticas, como en la instalación de los parcos de la carrera oficial, como en la situación del solar del antiguo supermercado Champion, o como el cerramiento que se llevó a cabo en el solar del Muro. Entendíamos que existían irregularidades urbanísticas y fuimos a la Fiscalía. Y digo valiente porque lo hicimos con mucha valentía. Hay partidos como el Partido Socialista que ahora, después de un cierto tiempo, nos hemos enterado que fue a la Fiscalía, pero que ocultó el papel y que ahora se ha filtrado. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros hemos ido a la Fiscalía a las 8 de la mañana, hemos registrado una denuncia o un escrito al fiscal, y a las 11 de la mañana hemos convocado a los medios de comunicación, y ustedes sois testigos de ello, y hemos informado a la gente. Y después perderemos o ganaremos. Después la justicia nos dará la razón o no nos la dará, pero lo que no vamos a hacer en ningún caso es ocultar esa información, porque si perdemos, y si la justicia no nos da razón, si no se filtra, no se conoce, mejor. No lo hicimos. Hemos sido valientes. Hemos convocado concentraciones cuando se cerró los servicios sociales, porque nos parecía inaudito y lamentable que cerraran los servicios sociales con un cartel en la puerta como si se tratara de una simple tienda de ultramarinos de barrio. Nos parecía algo absolutamente escandaloso. Cogimos a los vecinos nos cogieron a nosotros y nos fuimos a la puerta del ayuntamiento. Nos concentramos hasta en 2 ocasiones y los ciudadanos saben que eso nos costó sanciones. A mí, en este caso, estas sanciones de 600.000 euros, que seguimos recurriendo y que seguimos esperando una vía judicial, y seguramente a principios del siguiente año tendré el juicio por esa concentración. Pero lo volveremos a hacer si hace falta. Si vuelven a hacer las servicios sociales, lo volveremos a hacer. Y hemos tenido una oposición, y termino, sufriendo una censura importante. Sí, estuvimos los primeros años sin grupo municipal, sin oficina en grupo municipal para atender a la gente. No tenemos auxiliares de grupo como tienen otros partidos políticos para que atiendan a los ciudadanos y para que puedan hacer un trabajo de fiscalización del gobierno municipal. La señora Fuente intentó cambiar el reglamento interno del ayuntamiento con nocturnidad y alevosía, con el partido ya comenzado, para que este partido político, Izquierda Unida, perdiera su derecho como grupo municipal, y para que el grupo municipal se formara no con un solo concejal, sino a partir de 2. Eso se lo paramos políticamente y también se lo paramos jurídicamente a la señora Fuente, que intentó cambiar eso para que esta formación política perdiera su derecho como grupo municipal, y quien estuviera representando en el ayuntamiento no fuera Izquierda Unida, sino fuera el grupo mixto. Lo paramos, y hemos sufrido la censura que más nos preocupa, que ha sido la censura política, porque al final tener una oficina o no, a nosotros nos da igual, porque atendemos a la gente como sea. Los primeros meses lo hicimos en una mesa de playa en el patio del ayuntamiento, no nos pasa absolutamente nada, pero la censura política sí nos preocupa, porque sistemáticamente las comisiones informativas que se celebran antes del pleno han censurado, han coartado todas las propuestas que ha presentado Izquierda Unida. A casi todas las propuestas que ha presentado Izquierda Unida, la mayoría absoluta de perdedores del Partido Andalucista y del Partido Popular nos ha cortado nuestra propuesta. ¿Eso qué es lo que ha hecho? Pues eso lo que ha hecho es impedir que nuestras propuestas se debatan en el pleno. Nosotros lo decíamos con mucha naturalidad. Nosotros llevamos una propuesta política para Utrera, una propuesta de carácter nacional para el pleno, y después que cada uno vote lo que quiera. Si el Partido Andalucista, el Partido Popular, el Partido Socialista tienen una posición, se argumenta, se defiende, que es lo que hay que hacer en política, se debate y se vota. Y si gana, gana, y si pierde, pierde, y si sale, sale, y si no, no pasa absolutamente nada. Pero lo que no se puede es cortar esa libertad en las comisiones informativas para que la propuesta ni siquiera llegara a pleno. En muchos casos hemos presentado propuestas al principio de legislatura para aumentar la transparencia, para aumentar la participación de los ciudadanos, para que los plenos se retransmitieran, para que los plenos fueran por la tarde, para que los ciudadanos pudieran intervenir. Sí, una moción que presentamos hace unos 3 años con una serie de medidas de carácter de participación, y fue rechazada. Es decir, ni siquiera pudo debatirse en el pleno. Y UPyD presentó una moción en unos términos muy parecidos, menos exigentes, pero unos términos muy parecidos, y no solamente fue aceptada para que fuera a pleno, sino que además fue aprobada por todos los grupos, entre ellos Izquierda Unida. ¿Qué es lo que significa esto? Pues eso es lo que significa que el problema no era la propuesta, que el problema era Izquierda Unida, que el problema es que el rival en la oposición parece que era Izquierda Unida, cuando los otros partidos políticos, como el Partido Socialista, UPyD, casi todas las propuestas que han presentado, afortunadamente para ellos y para la democracia y para los ciudadanos, han podido llegar a pleno. Las nuestras no. Bueno, lo seguiremos intentando, y desde luego no hemos dejado de intentarlo y de explicar a los ciudadanos lo que ha pasado, pero desde luego nos parece algo triste y una falta
falta de respeto, no para este portavoz, ni siquiera para Izquierda Unida, ni siquiera para los votantes de Izquierda Unida, una falta de respeto para los ciudadanos de Utrera, porque uno, una vez que llega al ayuntamiento, representa a todos los ciudadanos, y como cargo público mi labor era llevar propuestas para que los ciudadanos pudieran conocer, y para que los partidos políticos que están ahí representando a los ciudadanos se posicionen. Desafortunadamente no ha podido ser, pero bueno, esperemos que la siguiente legislatura cambie la correlación de fuerzas y podamos hacer otra cosa, porque como decía, bueno, en la oposición se puede hacer mucho, pero la política es correlación de fuerzas, y nosotros muchas veces nos convertimos en meros receptores de problemas, porque los ciudadanos saben que son una fuerza política rebelde, una fuerza política que combate, una fuerza política ruidosa, y los ciudadanos cuando tienen un problema dicen, vamos a buscar al chaval de Izquierda Unida que se mueve, que si hay que encerrarse en el ayuntamiento se encierra, pero no queremos solamente eso, no queremos convertirnos solamente en meros receptores de problemas, porque en muchos casos los vecinos nos cuentan sus problemas, desde problemas con el plan empleo, a problemas en servicios sociales, a un bordillo que se ha roto en la puerta de su casa, pero muchas veces no podemos hacer nada. Claro. Y da impotencia no poder hacer nada más allá que escucharlo y que reivindicarlo en el pleno, pero no somos quien tiene la competencia de solucionarlo. Por lo tanto, esa correlación de fuerzas se cambia, evidentemente, dando más poder también a esta formación política para que sí pueda incidir más en la política de lo que lo ha hecho desde la oposición. Desde esa experiencia, desde ese contacto con la gente en la que, como tú bien dices, te han manifestado sus necesidades, ¿cuál crees tú que son las áreas municipales del Ayuntamiento de Utrera que precisan más atención? Bueno, o las que están más necesitadas de... Hay mucho, ¿no? Porque evidentemente cada persona, si hablas con la gente del sector del deporte, te dice que el deporte tiene mucho que avanzar. Si hablas evidentemente de empleo, el empleo tiene mucho que avanzar. Si hablas de servicios sociales, hay mucho que cambiar en servicios sociales. Pero yo creo que fundamentalmente hay dos cosas que necesitan una atención prioritaria, ¿no? Por un lado, el empleo, las políticas de empleo. Sí, los ayuntamientos no son competentes en empleo, pero los ayuntamientos sí son auténticas máquinas de generar empleo. Por lo tanto, hay que fomentar la delegación de economía y empleo de verdad. No se puede hacer como ha hecho el alcalde del Partido Andalucista, una delegación de economía y empleo que ha tenido durante los últimos 12 años 0 euros en presupuesto, salvo este último año que le ha dotado de presupuesto porque se acercaban las elecciones municipales, que por cierto han pasado 5 meses desde ese presupuesto y no se ha notado absolutamente nada. Yo ya me reté con el delegado de economía y empleo de que no iba a servir para nada hacer eso a 5 meses, porque eso hay que hacerlo a principio de la legislatura, y por lo tanto hay que fomentar esa delegación de economía y empleo, que no solamente, como diga, sirva para gestionar los planes de empleo que vienen de la Junta de Andalucía, sino que sea un auténtico motor de creación de empleo, que convoque a la mesa local del empleo con participación técnica, con participación de todos los agentes sociales, con participación de propietarios de terrenos en Utrera, y que seamos capaces de poner en marcha un gran plan de industrialización y que seamos capaces de poner en marcha un gran plan de empleo para Utrera, para que las grandes empresas, cuando decidan dónde instalarse, no se queden en la frontera de Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas, sino que bajen también para esta ciudad, que es una ciudad que estratégicamente está muy bien comunicada, que es una ciudad que tiene un potencial tanto estratégico como a nivel geográfico muy importante, y que por lo tanto es importante crear ese clima urbanístico, ese clima a nivel legal para que esas empresas vengan a esta ciudad. Y hay otra cosa que yo creo que también necesita una amplia reforma, que es la delegación de urbanismo. Tenemos que caminar para que la delegación de urbanismo, creo que falta una dirección política mucho más constante, mucho más clara que la que ha tenido en los últimos años, y tenemos que construir una delegación de urbanismo que no sean meros realizadores de sanciones, sino que sea una delegación de urbanismo al servicio de la gente, que se puedan poner en marcha mecanismos como, por ejemplo, la licencia de apertura en 48 horas, licencia de obra menor, que un ciudadano cuando presenta un papel para una licencia de obra en 48 horas, si quiere, pueda tener su negocio abierto, con una declaración personal, y a partir de ahí pues habrá que ver todo ese procedimiento urbanístico, pero que esa empresa esté generando riqueza, tanto individual como creación de puestos de trabajo. Hay que poner en marcha, como por ejemplo, una propuesta que llevamos nosotros en nuestro programa electoral, que es un procedimiento telemático para que los ciudadanos puedan seguir sus propuestas. Es decir, como cuando tú esperas un paquete de una empresa de mensajería y por internet con un código puedes ver por qué ciudad y en qué puesto de logística está ese paquete y sabes perfectamente qué día viene a tu casa. Pues que tú con un código puedas entrar en una página web del ayuntamiento y puedas ver en qué mesa está tu procedimiento, cuál es el procedimiento que les falta, cuándo va a finalizar, y que tú, si estás esperando la apertura de un negocio o para hacer una obra en tu casa, puedas saber perfectamente dónde está. Esas son medidas que nosotros llevamos en nuestro programa electoral, y creo que, por centrarme en esas dos, hay muchas más. Hay que hablar de agricultura, hay que hablar, como digo, de servicios sociales, pero como digo, esas dos propuestas creo que son dos áreas, dos delegaciones que necesitan una amplia reforma y sobre todo una dirección política mucho más acorde que la que tiene actual. Por un lado, la delegación de empleo y todas las políticas de empleo, creando, como digo, mecanismos como la mesa local del empleo,
y dotando a la Delegación de Economía y Empleo de recursos con políticas para emprendedores y con otra serie de medidas que son absolutamente necesarias en Utrera, porque no se han hecho en la historia de esta democracia en Utrera. Y por otro lado, la Delegación de Urbanismo, por centrarme en una delegación quizás algo más burocrática, pero que muchos ciudadanos en muchos casos necesitan de esa Delegación de Urbanismo, y casi todos los procedimientos que se hacen de un ayuntamiento, los ciudadanos pasan por cualquiera de esos departamentos de la delegación, y por lo tanto necesita una reforma importante porque hay trabajadores muy cualificados, y los técnicos que tenemos en la Delegación de Urbanismo, afortunadamente para esta ciudad, son técnicos y trabajadores muy cualificados y que le pueden dar un valor importante a esta ciudad, pero hay que dirigirlo políticamente mucho mejor de lo que han estado en los últimos años. Quizás, Carlos, todo lo burocrático tiene menos resonancia en el pueblo luego, ¿no? O vende menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si hacemos un gran edificio, algo mucho más vistoso, pues quizás llama un poco más la atención de los ciudadanos, pero lo otro es tan importante o más, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo, bueno, de urbanismo depende muchas cosas, ¿no? De urbanismo depende cuando cualquier ciudadano quiere abrir un negocio y está deseando de invertir un dinero, que tanta falta hace que los ciudadanos inviertan dinero, afortunadamente que lo puede hacer, y que hay muchas personas que tienen sus ahorros y que deciden invertir un dinero en alquiler un local y en montar un pequeño negocio, porque la situación del empleo es muy complicada y muchas personas optan por el autogobierno, por hacerse autotrabajo, montar su negocio autónomo y empezar a buscarse la vida como puede, porque no hay empresas que hoy en día den trabajo a esta ciudad, entre otras cosas por lo que decíamos antes, porque no hay empresas en esta ciudad, porque la agricultura se ha perdido, y cuando esa persona o ese conjunto de trabajadores quieren montar ese pequeño negocio y llevan un papel al ayuntamiento y los procedimientos burocráticos son absolutamente tremendos y tienen que presentar papeles y son muy tardíos, pues evidentemente a casi todo se le quita las ganas de invertir, ¿no? Y hay que facilitar eso porque, como digo, es un proceso burocrático, pero que tiene una respuesta directa política y que por lo tanto tiene una respuesta directa económica, y que los ciudadanos que quieren iniciar cualquier tipo de procedimiento o cualquier tipo de obra en su casa, o que quiere reformar su vivienda y va a dar 3 o 4 puestos de trabajo para reformar su vivienda, hay que acelerar todos esos procedimientos con seguridad. No se puede acelerar los procedimientos porque no haya inspecciones, no se puede acelerar esos procedimientos porque falte un informe de seguridad. Hay que asegurarlo, evidentemente, teniendo en cuenta todo lo que marca la ley, pero que existen mecanismos y procedimientos que no inventamos Izquierda Unida, más quisiéramos nosotros, que se ponen en marcha en otros ayuntamientos gobernados por esta fuerza política, y que son procedimientos absolutamente viables, que evidentemente es acelerar todo eso burocrático, aumentar la presencia de las redes online y de los procedimientos telemáticos en todo ese tipo de documentación, y que eso influye directamente en la vida de los ciudadanos, como por ejemplo otra medida que nosotros llevamos a cabo, que es la instalación de un servicio de acción rápida urbana, SARU. Eso quiere decir que va a existir un departamento en el Ayuntamiento de Utrera a partir del 24 de mayo, si esta fuerza política recibe un importante apoyo, que se dedique a todo eso desperfectos urbanísticos que muchas veces molestan a los ciudadanos y que nos molestan a todos, como una papelera rota o un bordillo que se ha partido o una zanja en la calle, y que los ciudadanos, a través de un sistema muy rápido de aplicación móvil y llamando por teléfono, van a existir una serie de trabajadores y un departamento solamente para eso, para arreglar todo ese tipo de desperfectos, que quizás no sean problemas endémicos de la ciudad ni sean problemas gravísimos, pero que a todos nos afectan cuando tenemos un bordillo roto en la casa, y sobre todo hay que acelerar el proceso, porque yo me encuentro en la oficina del SA a ciudadanos de Utrera que vienen a presentar escritos, y cuando yo entro al ayuntamiento me enseñan el escrito y me dicen: mira, es la 4ª o 5ª vez que presento un escrito para informar de que hay 3 farolas rotas enfrente de mi casa. Y muchas veces lo que falta no es evidentemente trabajadores cualificados, porque lo tenemos de sobra, sino lo que falta es reorganizar todo eso, y que todos esos procedimientos que dependen de la Delegación de Urbanismo pero que afectan a los ciudadanos se hagan mucho más ligeros, de manera mucho más natural, aprovechando las nuevas tecnologías, y que al fin y al cabo se haga lo que tenemos que hacer los políticos, que es facilitar la vida de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Carlos, son muchos proyectos, cada uno de los candidatos nos mostráis pues todas esas iniciativas que van incluidas en su programa electoral, y nos gusta conocerlas, pero nos gusta también saber la viabilidad de cada una de ellas, porque al final el programa electoral tiene como cometido llevarlo a cabo. Entonces, el ayuntamiento cuenta con un presupuesto municipal con el que tiene que jugar. Sabemos en qué quieres invertirlo, de dónde se puede quitar, dónde se malgasta el dinero, por decirlo de alguna manera. Bueno, mira, Izquierda Unida ha hecho un programa electoral. Izquierda Unida ha sido la primera organización en presentar el programa electoral, pero lo más importante, fuimos la primera organización en empezar a trabajarlo. Para Izquierda Unida el programa electoral no es un simple mero trámite. No, el programa electoral no es un trámite que haya que hacer electoral, porque yo lo he dicho varias veces en estas ocasiones. Nosotros el programa electoral se puede hacer en 48 horas. El programa electoral se pone una persona delante de un ordenador y hace un programa electoral. No es eso.
programa electoral tiene que ser un programa electoral que venga desde el debate, que venga desde la participación, que venga desde escuchar a los ciudadanos como hemos hecho nosotros con el proceso de programa abierto. Y sobre todo un programa electoral tiene que ser un programa electoral viable. Nosotros hemos querido hacer un programa electoral con 200 propuestas, que yo invito a todos los ciudadanos a que lo conozcan, que es un programa electoral muy viable, donde hemos visto la viabilidad económica y la viabilidad legal y la viabilidad técnica de todas las propuestas que llevamos. Algunas son muy fáciles de hacer, algunas se hacen con una simple llamada de teléfono y cambiando la forma en la que se hacen las cosas, otras evidentemente son más complicadas de hacer y otras incluso necesitan colaboración tanto de otras administraciones públicas como la Junta de Andalucía o el Estado o como empresas privadas que hay que colaborar y que hay que dialogar para que se pongan en marcha diferentes propuestas. Pero se puede hacer, evidentemente, bueno, hace falta una gran reforma de fiscalidad de este ayuntamiento. Hay que poner en marcha una fiscalidad más justa para que pague más quien más tiene y para que se pongan en marcha medidas de carácter como por ejemplo los impuestos al pago de los cajeros, para que los bancos paguen por tener los cajeros en nuestras calles, porque eso se pone en marcha en muchos ayuntamientos de Izquierda Unida. No reporta mucho económico, pero todo va sumando. Hay que poner en marcha también medidas de carácter, creo que son muy justos, de quitar por ejemplo los privilegios a la Iglesia Católica, nosotros o cualquier tipo de religión. Nosotros entendemos que todo el mundo, igual que cualquier familia, tiene que pagar por hacer una obra en su casa, los impuestos de construcciones y obras lo tiene que pagar todo el mundo, sea una obra en un local para un negocio o sea una obra en una capilla, porque hay que pagarlo, porque es una cuestión de justicia y de humanidad para todos, porque todos lo tenemos que hacer cuando hacemos una obra en nuestra casa, pagar el ICI, el impuesto de construcciones y obras. Y existen muchos gastos superfluos y que se va, como por ejemplo el tema de el control que hay en el ayuntamiento, como por ejemplo las privatizaciones que tiene este ayuntamiento, que nosotros estamos convencidos que con gestión pública no solamente se da un mejor servicio, sino que además se da un servicio mucho mejor. Y nosotros tenemos una medida que es una medida estrella, una medida importante y una medida que le estamos dando mucha importancia en este programa electoral, que incluso no es una medida muy costosa ni necesita muchos recursos, que es el rescate de la plaza de abastos. Ningún partido habla de eso, ningún partido ha hablado del mercado de abastos, pero para nosotros es algo fundamental, porque por una cuestión política, por una cuestión económica, pero también por una cuestión romántica, porque la verdad es que nos da mucha tristeza de ver ese edificio histórico en nuestra ciudad absolutamente fantasma. Yo decía en un acto que los mercados de abastos son la alegría de los pueblos, da alegría cuando uno visita un pueblo. Yo particularmente me gusta visitar los mercados de abastos porque la verdad es que da alegría, ¿no? Rebosa alegría y rebosa economía y nada más que el olor y el ambiente que se vive, la verdad es que es muy agradable. Y el mercado de abastos que tenemos en Utrera es una auténtica pena, da tristeza porque es absolutamente fantasmal, porque entre otras cosas está absolutamente vacío, más allá de una cafetería que está el pobre allí casi rezando porque gane Izquierda Unida, porque bueno, necesita evidentemente que se lleve a cabo la medida que nosotros proponemos. Y es un mercado de abastos que está privatizado, que está concedido a una empresa privada, pero que hay que rescatarlo y que existe viabilidad legal para hacerlo, porque entre otras cosas esa empresa está incumpliendo el pliego de condiciones y nosotros nos comprometemos que si ganamos la elección el 24 de mayo vamos a rescatar el edificio del mercado de abastos en los primeros 100 días con el procedimiento jurídico que haga falta, porque está incumpliendo el pliego de condiciones, y lo vamos a rescatar, lo vamos a poner al servicio de la gente y vamos a implantar un mercado de abastos tradicional que no solamente, como digo, es una cuestión romántica y que le va a dar una alegría a la zona, sino que además es una cuestión económica, porque si se instalan 70, 80 o 100 o 120 puestos de bares, de frutería, de carnicería, de pescadería, de especias, de cualquier otro tipo de mercados y de puestos que se ven en los mercados de abasto tradicional, pues evidentemente va a crear muchos puestos de trabajo, no solamente en el propio mercado, sino todo el ambiente, todos los bares y todos los negocios que hay alrededor. Eso es una propuesta que nosotros estamos defendiendo de cara a estas elecciones municipales, porque además ningún otro partido habla, quizás sea porque tenga mucho que callar, como el Partido Andalucista y el Partido Socialista, en el tema de la plaza de abasto, porque son responsables de la situación que tenemos ahora, y que es una situación que, como digo, ni siquiera necesita de un gran recurso económico, porque lo que hace falta es primero rescatar el edificio, ponerlo al servicio de la gente y después evidentemente ponerlo en marcha como un mercado de abasto y que dé alegría a la zona y que esté al servicio de los ciudadanos. Bueno, es algo que se escucha mucho en la calle, qué pena, de la plaza de abasto. Y para defender estos proyectos no solo está Carlos Guirao al frente del Partido Izquierda Unida, sino que además cuenta con un equipo importante de personas que te acompañan para estos comicios. Háblame un poquito de ese equipo. Bueno, nosotros ya dijimos en su momento que aprobamos el programa electoral y que para nosotros el programa electoral era lo más importante, porque es la política. Evidentemente las caras que van a ejecutar esa política son importantes, y en unas elecciones municipales más donde la gente ve mucho a la cara.
nosotros no le prestamos mucha atención porque la verdad es que nos da igual que el candidato sea Carlos Guirao o sea el que va a 25 en la lista, porque la cuestión es que tiene que defender un proyecto, que tiene que defender un programa político y que tiene que defender un programa electoral, que es el que hemos hecho entre todos los afiliados, vayan en la lista el número 2 o no vayan en la lista, y todos los vecinos voten a Izquierda Unida o no voten a Izquierda Unida. A partir de ahí, evidentemente, sí hay que definir un equipo. Nosotros, bueno, yo particularmente estoy muy contento con la candidatura, es una candidatura de gente honesta, es una candidatura de gente humilde, de trabajadores, de trabajadoras, no es una candidatura, evidentemente, que tenga, como puede tener el Partido Andalucista o el Partido Popular, imputados en la lista, personas investigadas por ningún tipo de causa judicial, es una lista de gente con las manos muy limpias, es una lista de gente que se ha partido la cara por esta organización y que han peleado en Utrera en otros ámbitos, y bueno, tenemos una persona en el puesto número 2, que es una persona que llega nueva a la política, pero que tiene unas ganas tremendas de trabajar por este pueblo, que se ha movido en el ámbito de la solidaridad internacional, en materia de la lucha de la causa saharaui, que es algo que a nosotros nos hierve la sangre y que va en nuestro propio ADN político, y yo particularmente, que he tenido la oportunidad de estar en los campamentos y conozco la causa saharaui y conozco el conflicto, para mí llevar a una persona número 2 que esté metida en el mundo de solidaridad es muy importante, porque eso le digna como persona, más allá de su cualquier tipo de capacidad que pueda tener, le digna como persona estar en la causa saharaui. El número 3, Pepe Cuenca, creo que también es sobra conocido y es de esa gente que, como siempre yo digo, no han nacido en Utrera, pero han decidido vivir aquí, que yo creo que quizás es más importante, porque algunos que hemos tenido la suerte de nacer de aquí, otros han tenido la decisión propia de venir aquí voluntariamente a vivir porque se han enamorado de esta ciudad, y Pepe Cuenca es uno de ellos, donde una persona que está plenamente integrada en esta ciudad, lleva ya muchos años aquí y es una persona muy querida también por mucha gente del pueblo y que tiene una capacidad muy importante, no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito de recursos humanos, también en el ámbito deportivo, una persona que conoce muy bien todo el tema de deporte y que evidentemente tiene mucha capacidad, y a partir de ahí son gente de la organización, gente como Cristina, también una malagueña también residente aquí en Utrera desde hace tiempo y que yo creo que también lleva muchos años militando en esta organización política, que conoce, que ha trabajado en otros municipios donde ha residido en el ámbito de los presupuestos participativos, que ha trabajado en otros municipios donde ha residido en el ámbito de la alfabetización, que ha impulsado y que ha trabajado en el sistema de alfabetización Yo Sí Puedo, un sistema cubano que se implantó en Sevilla cuando gobernaba Izquierda Unida y que fue capaz de aprender a leer y a escribir a más de 70 80 mil personas. Una ciudad como Sevilla, que tiene muchísimas personas que no saben leer y escribir, y que eso hay que darle respuesta también desde lo público y hay que darle respuesta del ayuntamiento. Ella es una persona que ha trabajado en todo ese ámbito social, en todo ese ámbito de la alfabetización, en el ámbito de los presupuestos participativos. Y a partir de ahí, bueno, pues una candidatura en el número 5 como Eduardo Basso, subiendo con Margarita Plata, Miguel, Antonio Borges, en fin, gente, equilibrando gente de la organización con gente independiente. Equilibramos evidentemente en materia de género, hombre-mujer, equilibramos también en materia de edad, gente joven con gente con más o menos experiencia, y equilibramos también en gente con una trayectoria política importante y gente que entran en la política como refresco. Creo que lo importante de una lista, evidentemente, es que tenga en los primeros puestos gente solvente y gente con capacidad de gobernar, ya lo dice nuestro lema, preparados para gobernar, pero también que sea una lista política muy equilibrada en todos los ámbitos, en materia de edad, en materia de titulación, en materia de experiencia laboral, que esté equilibrada en temas de militancia política o independiente, y creo que hemos conseguido una buena lista, un buen equipo, y que esperemos que cuanto más mejor estemos representando Izquierda Unida en el Ayuntamiento a partir del 24 de mayo y que evidentemente podamos estar al servicio de la gente. Lo vamos a estar independientemente estemos en la oposición en el gobierno, pero bueno, esperamos hacerlo desde el gobierno, porque como decía antes, es una cuestión de correlación de fuerza, y cuando se está en el gobierno se puede ayudar más a la gente, cuando se está en la oposición, que se puede reivindicar mucho, pelear mucho, controlar mucho el gobierno, pero que afortunadamente nos faltan competencias y mecanismos puramente legales y lógicos, políticos, para solucionar el problema a la gente. Carlos, y siempre que un partido concurre a las elecciones lo hace con voluntad de gobierno, pero hay que tener en cuenta un poco también pues la actualidad y la realidad. ¿Qué crees que va a pasar en las próximas elecciones municipales? ¿Tú valoras la posibilidad de que exista un pacto? Nosotros valoramos la posibilidad de que los ciudadanos nos den un amplio respaldo. Nosotros somos una persona, un grupo político, y yo personalmente, muy humilde, muy sincera, la gente nos conoce. Nos presentamos a las elecciones para ganarla, porque yo particularmente soy muy ambicioso y políticamente mi organización también. Y nos presentamos a las elecciones para ganarla, porque las urnas están vacías a las 9 de la mañana cuando se abran los colegios electorales,
porque nuestro programa político es un programa para la mayoría social, para la mayoría de la gente, es decir, la mayoría de la población se ve representada en nuestro programa político y por lo tanto es esa mayoría de población a la que pedimos el voto y la que esperamos tener su confianza y pueda haber sorpresa. Nadie decía hace un año y medio que un partido como Podemos iba a tener un 17, un 18, un 20% y va a poner en duda incluso el gobierno del bipartidismo, ¿no? Sí, hay mucha sorpresa y nosotros esperemos obtener un buen resultado. A partir de ahí nosotros lo que hay que esperar es que la gente hable, que los ciudadanos hablen, porque los partidos nunca podemos hablar antes que los ciudadanos. Cada partido que nos presentamos a las elecciones somos partidos diferentes, porque si no iríamos en una misma candidatura, en una misma lista, y cada partido que se presenta a las elecciones tiene un proyecto político para Utrera diferente, un programa diferente, una candidatura diferente, una ideología diferente, y los ciudadanos tienen que hablar, los ciudadanos tienen que crear una correlación de fuerza dentro del ayuntamiento. Porque no es lo mismo entrar en un pacto si Izquierda Unida o cualquier otro partido a nivel general obtiene un concejal, que entrar en un pacto con 7 concejales o con 8 concejales. Si la correlación de fuerza no es lo mismo. Y los ciudadanos te ponen en una posición de gobierno o de oposición. Estaba viendo de reojo antes a mi compañero Antonio Maillo. Sí, nosotros hemos formado parte del gobierno de la Junta de Andalucía en los últimos años. Hemos ido a unas elecciones autonómicas donde los ciudadanos nos han dado 5 diputados y nosotros es un resultado totalmente insatisfactorio. Y Antonio Maillo salió esa misma noche y dijo: los ciudadanos nos han puesto para hacer oposición, porque entendemos que nos han puesto para hacer oposición y ya veremos dentro de las siguientes elecciones, pero somos honrados, somos humildes, somos consecuentes y nos ponen para hacer oposición. A partir de aquí, por contestar a tu pregunta y la pregunta que no falla en esta campaña electoral del pacto con el PSOE, posible pacto con el PSOE, dos cosas muy claras y que yo creo que la gente la entiende muy bien. Bueno, la primera, que ya te la he dicho, que es que los ciudadanos primero tienen que hablar y una vez que se forme la corporación se puede hablar de todo y con todo y a partir del día 25 yo estoy encantado de venir otra vez aquí y hablar una vez que los ciudadanos hayan hablado y yo decir: oye, mira, los ciudadanos a mí me han dado fuerza de gobierno o me han dado fuerza de oposición. Lo segundo es que a mí también me gustaría que cuando se siente José María en esta mesa también se le pregunte que si Izquierda Unida necesita 2 concejales para formar gobierno, ¿qué va a ser él? Porque a mí todo el mundo me pregunta que cada día Izquierda Unida sin el PSOE apoyo necesita a otros partidos, concejales. ¿no? Yo me gustaría también saber que si Izquierda Unida saca 11 concejales y necesita 2 para gobernar y para que yo sea alcalde, ¿qué haría el Partido Socialista? ¿Qué le daría a los concejales? Y en tercer lugar, el Partido Socialista tiene que pensarse muy bien lo que hace, porque desde luego yo no sé qué va a pasar, no sé si habrá posibilidad o no habrá posibilidad, pero sí puedo asegurar una cosa. Lo primero es que eso no es una decisión que vaya a ser yo, si eso es un proceso colectivo de diálogo, van a votar todos los afiliados, todos los simpatizantes, posiblemente incluso hagamos una votación abierta a los ciudadanos, así que es un proceso evidentemente que no lo decide yo ni en esta mesa ni cuando pase las elecciones. Pero sí hay una cosa que tengo muy clara: hoy por hoy es muy difícil llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, es muy complicado, porque hasta hace 2 días nos han expulsado de la Junta de Andalucía por defender políticas de izquierda, por luchar contra la corrupción, por ser rojo y por ser decente. Y por lo tanto, con un partido como el Partido Socialista, yo sí puedo asegurar en el día de hoy que es muy complicado llegar a acuerdos, que es muy difícil. A partir de ahí, a partir del 25, los ciudadanos nos darán una posición, nos darán un apoyo a esta fuerza política y a otras, evidentemente, se formará una corporación y habrá que elegir un alcalde. Y ya veremos esta fuerza política lo que hace siempre por el bien de Utrera, de manera muy colectiva, con mucho debate, con mucho diálogo y que no sea ninguna decisión personal de nadie. Pero que sí puedo asegurar que hoy por hoy Izquierda Unida tiene difícil, no solamente en Utrera, sino en muchos pueblos de Andalucía, llegar a acuerdo con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha demostrado, no solamente en Utrera, en otra etapa, sino en el conjunto de Andalucía, que es una fuerza política que necesita o que quiere Izquierda Unida como un partido sumiso, y nosotros no somos sumisos a nadie. Decía el Che que quien se pone de rodillas ve a sus enemigos como gigantes, y nosotros no nos ponemos de rodillas nunca, ni vemos como gigante a nadie. Hacemos políticas con humildad, hacemos políticas para trabajar por el pueblo, para trabajar por la gente, pero desde luego no somos sumisos de nadie. Y el Partido Socialista tiene que pensarse, no a nivel local, sino en todos los niveles, si quiere llegar a acuerdos con Izquierda Unida o con cualquier otro partido por el bien de las administraciones o para mantenerse ellos en el poder y para que esté en una organización política sumisa. Me apoyas cuando me hace falta la investidura, pero después si me exiges, si me presionas, como ha pasado en la Junta de Andalucía, para que se lleven en marcha una serie de medidas de izquierda que estaban recogidas en el programa de gobierno, nos expulsa. Por lo tanto, es difícil que hoy por hoy que podamos llegar a acuerdos con ese tipo de partidos que, además de ideológicamente tener mucha diferencia, porque como digo, es un partido liberal y que no representa ni mucho menos a la izquierda, es muy complicado con los últimos comportamientos que ha tenido con esta fuerza política. A partir de ahí se puede hablar de todo y se puede hablar con todo si los resultados y las matemáticas así lo dicen a partir del día 25, pero yo creo que hablar de pacto a los partidos cuando los ciudadanos todavía no han ido a la urna y han echado su voto, pues cuanto menos una política ficción, y yo soy muy poco de hacer política ficción, yo soy muy poco de analizar la realidad concreta, y a partir del 25 la realidad concreta será muy diferente a la que tengamos el día 24 por la mañana.
puede pasar cualquier cosa, como decimos en esto de las elecciones locales, así que nos toca esperar. Carlos, yo te quiero dar las gracias por poner de manifiesto tu ideología y tu candidatura, por ponerla al alcance de todos los utreranos que nos ven a través de esta ventana de Telecable Utrera, y me gustaría ofrecerte pues las cámaras para que te dirijas a ellos pidiendo el voto o diciendo lo que veas conveniente. Muy bien, bueno, en primer lugar gracias a ustedes, porque la verdad es que siempre es agradable, importante cuando las casas, los medios de comunicación nos abren las ventanas para que hablemos de política y para que podamos, sin ningún tipo de censura, ningún tipo de tabú, hablar de nuestro programa electoral y nuestro proyecto. Por lo tanto, en primer lugar, agradecer a Telecable Andalucía en Utrera que nos dé esta posibilidad. Y a partir de ahí, con mucha humildad y con mucha sinceridad y con mucho orgullo, pedir el voto para Izquierda Unida, ¿no? Pedir el voto para Izquierda Unida porque yo creo que Utrera necesita un cambio. Utrera ha pasado un fin de ciclo. Yo creo que en su momento, en el año 2003, hacía falta un cambio. La gente optaron por un candidato. Ojalá hubiera sido el de Izquierda Unida, pero desafortunadamente no fue. Optaron por un cambio. Creo que fue un revulsivo para la ciudad. Y ese cambio de ciclo ha finalizado. Ese ciclo de Francisco Jiménez ha finalizado, pero no podemos caer en el error de convertir en alternativa a quien ya estuvo. No puede ser una alternativa quien ya ha estado 24 años y desde luego no puede ser una alternativa un candidato como José María Villalobos, que ya formó parte de ese gobierno que perdió en el año 2003 las elecciones. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que mirar sin miedo y tienen que mirar con tranquilidad y sin ningún tipo de temor a otras formaciones políticas, y esta fuerza política, Izquierda Unida, está plenamente convencida de que puede ser esa fuerza política que represente la alternativa, esa fuerza política que represente eso nuevo, y esa fuerza política que represente ese cambio, esa modernización, ese cambio de ciclo que necesita esta ciudad. Una ciudad que está muy atrasada con respecto a otros pueblos de la provincia, de la zona y otros pueblos de habitantes más o menos parecidos a Andalucía, y que necesita un cambio muy importante en materia de ocio, en materia de deporte, en materia de empleo, en materia de agricultura, y que nosotros, nuestro programa electoral, nuestra candidatura, y yo en particular como alcalde, si salgo elegido el 24 de mayo, creemos que se lo podemos dar. Por lo tanto, la gente nos conoce, la gente me conoce a mí, sabes que somos gente que nos dedicamos con mucha pasión a esto, que le ponemos muchas horas, que le ponemos mucho trabajo, que eso es algo que nadie nos puede dudar porque es una cuestión muy objetiva, y que tenemos un buen programa electoral, una buena candidatura, y que por lo tanto nosotros esperamos el 24 de mayo tener un buen resultado. Nosotros, como digo, con mucha humildad le pedimos el voto a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas de Utrera el próximo 24 de mayo, que conozcan nuestras medidas, que conozcan nuestras propuestas, y que de luego, si son personas, hombres o mujeres de izquierda, el 24 de mayo no tienen otra opción que Izquierda Unida, porque somos la única organización política de izquierda que se presenta a las elecciones municipales frente a otras fuerzas políticas que son el rojo desteñido y que no terminan de definirse. Nosotros nos definimos muy claramente desde nuestra candidatura, nuestro programa electoral, y evidentemente hay que definirse también ideológicamente. Por lo tanto, hay que ser humilde, pero hay que estar muy seguro de lo que se dice. Yo tengo la seguridad y el orgullo de pertenecer a esta organización, y tengo el orgullo también de pedir el voto a la gente para mi candidatura, la candidatura que yo represento como candidato, pero que es la candidatura de muchos hombres y mujeres, no solamente los que van en la lista, sino otro montón de gente que también forman parte de este proyecto, y que yo espero que el día 24 de mayo nos reconforten y nos dé ese ánimo que también necesitamos en las urnas para seguir trabajando por Utrera, que lo vamos a seguir haciendo independientemente del resultado, porque, como te decía en la entrevista, nos mueve la ética de la convicción, no nos mueven ningún tipo de encuesta ni ningún tipo de resultado electoral, pero que queremos ayudar a la gente, queremos trabajar por la gente, y eso se hace obteniendo un buen resultado el 24 de mayo, y que esta fuerza política multiplique su número de concejales, su representación municipal. Así que nada, que voten a Izquierda Unida, porque no vamos a defraudar a nadie. Mensaje claro, Carlos, muchas gracias de nuevo por compartirlo con todos nosotros, y a los que nos están viendo, pues simplemente invitarles a seguir estos programas para que estén más informados, como decimos, para que sepan a lo que están votando y para que puedan votar con coherencia, con conciencia y con convicción. Así que seguimos disfrutando de nuestra política local y conociendo un poco más cada uno de esos candidatos que aspiran a la alcaldía de nuestro pueblo.